Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes que su gobierno elevará ante la comunidad internacional su denuncia sobre casos de ciudadanos mexicanos fallecidos mientras se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE de los Estados Unidos. Se suma así a una demanda colectiva presentada por la organización Public Council para que autoridades estadounidenses respondan por las negligencias o abusos reportados en las instalaciones del ICE. Analizamos precisamente esta postura de México, la protección integral de los mexicanos en estos casos que no son aislados, sino, como dicen expertos, es el reflejo de una tendencia inaceptable por parte de Washington sobre la población migrante en ese país. Vamos a estar analizando el tema. Antes, recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ustedes ya han participado algunos en esta pregunta que hemos propuesto, sin embargo aquí tiene el código QR. México denuncia muertes de migrantes bajo custodia de la ICE. ¿Qué evidencia esta política inhumana de Estados Unidos contra la población migrante en el país? Le invitamos a participar con su respuesta. Vamos al análisis. Me acompaña en la distancia Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí atentos al llamado de Telesur y gracias por el espacio. No, gracias a ti por atender nuestra llamada. Bueno, México alza la voz frente a la muerte de 14 connacionales en custodia del ICE. ¿Qué significa, no, alzar la voz directamente desde México y la posibilidad de que se visibilice este fenómeno que está ocurriendo en los Estados Unidos? Bueno, primero creo que es muy importante señalar que se está yendo más allá de lo que sería una nota diplomática, que es un elemento siempre valioso en las relaciones internacionales entre los pueblos, pero lo fundamental es que aunque el gobierno de México no tiene la capacidad o la potestad para poderse querellar en los tribunales de Estados Unidos en este tipo de casos, sí acompaña la lucha de los familiares a través de los abogados y se suma con un recurso internacional importante que es el memorial Amicus Curiae. Es que este tipo de alegatos, sin ser parte de un proceso, tiene una influencia sobre los juzgados, sobre las cortes y auxilia. Y por otro lado también está desarrollando la posibilidad de presentar o va a presentar ya la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sin duda es algo muy importante. La presidenta Claudia Sheinbaum denunciaba los hechos contra los connacionales. Esto decía precisamente. Hoy va a haber una conferencia de prensa en Los Ángeles, porque a ver si me pasa una nota, Roberto. Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió. No solo nota diplomática, son otras acciones que, si me pasa ahora la nota, Roberto, ahora se las explico, y si no, que en un momento lo puede explicar Roberto. Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de mexicano, de un connacional en los Estados Unidos. Ajá, particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles ha tenido varios y por eso es en Los Ángeles esta conferencia que se va a dar. Bueno, ahí teníamos, Adrián, a la presidenta y bueno, hablar un poco más en general porque son más de 40 personas que han muerto en manos del ICE, no solamente mexicanos, hay ciudadanos de Afganistán, de Irán, Haití, Guatemala, hay incluso un ciudadano canadiense entre los muertos. Hay varios casos y el peso de México suma en un momento en que a Donald Trump pareciera que le va y le viene, ¿no?, el derecho internacional. ¿Ves necesario una mayor alianza con otros países, hacer un frente con referencia a ese tema que se está registrando en Estados Unidos? Por supuesto, el combate al imperialismo carcelario y este endurecimiento de la política migratoria ante estas cárceles de exterminio que está generando el gobierno de Donald Trump, como es el CECOT, allá en El Salvador, y las cárceles que ha estado generando
para los trabajadores migratorios y personas que estarían en una situación irregular, que son tratados como delincuentes, debe sumar a los demás países. Pero algo que es importante señalar es que ese país, Estados Unidos, es un país que no está respetando el derecho internacional de los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario. Es un país que no reconoce la competencia de los organismos internacionales. En este caso, no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y, por lo tanto, aunque se le llevase a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los elementos no serían vinculantes. Pero la fuerza que hay hoy es que permite señalar a Estados Unidos como un gobierno que está en contra de los derechos humanos. Y el modelo de derechos humanos y el multilateralismo debe de cambiar. Ya no podemos hablar solamente del respeto a los derechos humanos, porque el sistema internacional de protección de los derechos humanos permite violentar los derechos pasando por encima de un elemento fundamental. Y por eso hoy nosotros, junto con muchas organizaciones en el mundo, estamos empezando a hablar de la justicia humana. Luchamos por la justicia humana, no nos importan los derechos, porque el Estado de Derecho puede ser incluso pretexto para un Netanyahu, pretexto para un genocida, y ellos hacen sus leyes, sus normas, dicen respetarlas, y en realidad pasan por encima de la justicia, que es el elemento principal. Creo que ahí Venezuela también debe de fortalecerse en la línea por los migrantes que fueron llevados al SECOT, por la gente que está deportada, y otros países como Colombia también deben de elevar sus acciones y juntarnos para trabajar en común y sobre todo también apoyar el trabajo tan importante que están haciendo las organizaciones y el pueblo de Estados Unidos, que enfrenta la política de la Gestapo, así llamada por ellos, en este grupo del ICE, donde incluso elementos de la CIA fueron sacados de la labor de inteligencia para incorporarlos al ICE, y hemos visto ya este tipo de acciones tan graves que se están dando, y lo que casi no vemos, pero constantemente todos los días en los aeropuertos, las personas son retenidas, son vejadas, son deportadas por la simple decisión del el personal migratorio. Recordemos que la norma de Estados Unidos establece que una visa no te da derecho a nada, simplemente tú llegas, te presentas, y si el funcionario que te atiende decide por cualquier razón que tú no puedes ingresar a ese país, te expulsan, te quitan tu visado, te lo sellan, te niegan el derecho a estar en ese país, y violentando todas las normas, incluso las normas internas del propio Estados Unidos. Por eso es tan importante hoy esta acción que el gobierno de México está emprendiendo en consonancia con las normas internas de Estados Unidos y tratando de señalar que los instrumentos internacionales de protección no sirven para la justicia humana. Sí, y sin duda es una situación muy compleja, Adrián, porque los detenidos están en centros de detención de migrantes en condiciones inhumanas, dicen los reportes, incluyendo falta de atención médica, hacinamiento, tratos degradantes. Incluso al menos 2 muertes recientes podrían estar relacionadas con falta de atención médica. Preguntarte desde la organización, ¿no?, de derechos humanos, no solamente que tú, en la que tú obviamente estás trabajando, sino también en otras organizaciones de México, ¿cuál ha sido directamente las principales digamos, denuncias que se están haciendo? ¿Quiénes son estas personas que están muriendo? Porque, bien, hay una criminalización en los Estados Unidos y por parte del ICE, pero sin duda en muchas ocasiones no son personas que directamente están vinculadas a algún caso en específico de violencia o de, digamos, de criminalidad en los Estados Unidos. Sí, se trata de un asunto eminentemente de negar derechos para poder explotar a la gente. Es decir, generar una condición de desigualdad para poder atacar a cualquier persona a quien ellos les interese, y también utilizar de manera facciosa los recursos que
el Estado federado de Estados Unidos hace también en contra de la población que ve como un enemigo y que lamentablemente en su discurso macartista establece que los lugares o los lugares santuario o lugares demócratas son lugares a los que hay que atacar. Pero ahí están las redes de pederastia, cómo se protegieron, cómo se les da papeles, cómo se otorgan, cómo los carteles del narcotráfico permearon para este cártel de los Epstein, que hoy está bajo la lupa y escrutinio del mundo, mientras la justicia de Estados Unidos no es capaz de atender este gravísimo problema de pederastia, de tráfico de personas de muy, muy alto nivel, y que les dan protección a esas personas, les permiten incluso tener sus visados y estar legal estancia, mientras a las personas en general las criminalizan con tal de despojarles sus derechos, pagarles menores salarios y seguir explotando para intentar hacer grande Estados Unidos nuevamente y salir de esta pesadilla americana que hoy se vive. Ya no hay un sueño americano, ya hay una pesadilla americana y Estados Unidos tiene que atacar al cártel de los Epstein, que es realmente quien propicia toda esta situación de tráfico de personas, de consumo de drogas, de degradación de la sociedad y sobre todo de la utilización de los recursos del Estado, el poder y su capacidad represiva para enfrentarse al pueblo de Estados Unidos y a los pueblos del mundo que tratan lícitamente de vivir y desarrollarse. Sí, y sin duda, como decíamos, que detienen a muchas personas que no representan ninguna amenaza para la seguridad pública, con condiciones inhumanas que violan los derechos humanos y la dignidad básica. Para finalizar, Adrián, obviamente la importancia desde algunos países de realizar reformas importantes en la legislación internacional, en la Organización de las Naciones Unidas, que en muchos de estos casos no está respondiendo como es debido, ¿no?, a todo lo que está ocurriendo con el ICE. ¿Cuál es tu postura? Bueno, la postura es muy sencilla. Si queremos resolver el problema de la migración, tenemos que dar las máximas fundamentales de lo que ellos llaman también el libre comercio, la libre competencia, y entonces a igual salario, a igual trabajo, igual salario y prestaciones en cualquier parte del mundo. Permitir que las profesiones, la documentación profesional de las personas sea convalidada en cualquier parte del mundo, que haya un libre tránsito para las personas y que solamente se tenga el control migratorio con respecto a cuestiones delincuenciales y a cuestiones sanitarias. Sin embargo, no será fácil. Creemos que la lucha hay que seguirla dando. Estamos también dando la lucha al seno de las grandes organizaciones internacionales, que lamentablemente muchas de ellas dependen del financiamiento de gobiernos vinculados a este club Epstein o este cártel de los Epstein, y por lo tanto acallan un poco sus voces. Necesitamos fortalecer más esta lucha por la justicia humana, por modificar los estatutos de los modelos de derechos humanos para realmente hacer frente a esta situación. Hoy estamos en el tiempo de la diplomacia de los pueblos, esta diplomacia proletaria que se va uniendo para luchar por la paz, por la justicia y por el respeto de la dignidad, entendiéndose que somos un solo pueblo en este planeta. Así es que sobre esa base estamos luchando y reconocemos y celebramos también la gran lucha que el pueblo de Estados Unidos está dando hacia su interior, y que sepa que no están solos, que nos vamos sumando junto con ellos y pues también estamos haciendo acciones en ese sentido de coordinación. Sí, Adrián, y que es un cambio que debe surgir, según muchos analistas, desde el propio Estados Unidos. Hemos visto las manifestaciones, estoy seguro que tú también, de lo que ha ocurrido este fin de semana, con más de 40 estados en Estados Unidos saliendo a las calles, la juventud saliendo a la calle, pues las personas, organizaciones y movimientos sociales no kings, para reclamar directamente al gobierno de Donald Trump, no solamente lo que está pasando también en Irán, lo que está ocurriendo en Asia Occidental, sino también las medidas migratorias que está realizando el gobierno de Donald Trump dentro del territorio estadounidense. ¿Cómo estás viendo también esa organización, ¿no?, dentro del propio pueblo de los Estados Unidos?
Lo vemos muy importante. Entre las cifras que van de 7 a 12 millones de personas que se movilizaron con este gran mensaje, no reyes, es muy importante mencionar que también están señalando ya el tema de la guerra y están diciendo, ok, a ustedes les interesa la guerra, quieren la guerra, manden a sus hijos. Es importante cómo ahora le están diciendo, a ver, aquí está el hijo de Netanyahu, mándenlo a la guerra, si él cree en la guerra, si él cree que tiene que ir a luchar, es sionista, pues mándenlos ahí. Ellos son los que tienen que ir a la guerra, no la persona del pueblo que la dejan sin opciones. Y también no dejamos de señalar, porque así nos lo dicen recurrentemente los migrantes, que les están canjeando el derecho de regularizar su estatus migratorio para él y para su familia, siempre y cuando se enrolen a las Fuerzas Armadas y salgan a luchar en las guerras de Estados Unidos, que no son las guerras de nuestros países. La unidad también se sigue dando a nivel mundial y afortunadamente empezamos a ver cómo se resquebraja la diplomacia de Estados Unidos y no tiene capacidad ni siquiera de poder conducir a sus aliados en esta escalada. Sin embargo, todavía hay mucha necesidad por hacer y creo que estamos en un muy buen momento. Afortunadamente, una gran cantidad de personas en el mundo se está manifestando y de alguna forma está haciendo un contrabalance. Saludamos mucho que acciones como la del Gobierno de México puedan ser replicadas, puedan ser sumadas por otros países y que esto ayude a contribuir a evitar las medidas coercitivas unilaterales que amenazan la democracia de nuestros países y que secuestran los modelos y procesos electorales, porque el poderío de Estados Unidos pretende chantajear a los pueblos para tratar de imponer en nuestros gobiernos a sus lacayos, a sus títeres. Esto se ha acabado, esto se está acabando y seguiremos luchando juntos para que esa situación se modifique. Intereses que no solamente están en los Estados Unidos, Adrián, sino también en otros puntos del mundo. Recientemente, y quería hablar contigo también sobre el escenario en Europa, ¿no? Porque recientemente el Parlamento Europeo también empieza a emular a Donald Trump con estas medidas migratorias. Entendemos también que en Europa hay ciudadanos con nacionales mexicanos, hay por supuesto colombianos, venezolanos, es decir, una gran comunidad latinoamericana allí, y a través de lo que se ha llamado pues esta nueva medida como un reglamento de retorno que permite a países de Europa colocar centros de detención fuera de la zona euro para trasladar allí de manera unilateral y bajo cualquier pretexto a la población migrante en Europa. ¿Cómo estás viendo también, ¿no?, esta situación que, bueno, hay diferencias, ¿no?, entre Estados Unidos y Europa, pero específicamente en el tema migratorio empieza a endurecerse y empieza a haber también una relación a lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos? Pero es muy importante señalar que la política de endurecimiento migratorio prevalece en la Unión Europea desde hace muchos años. Los designios de Bélgica y el Parlamento ahí van endureciendo sus políticas, pero sobre todo también hay que ver este gran negocio del imperialismo carcelario y del secuestro de los países empobrecidos, que con tal de llegar a algo para sus economías permiten la instalación de estas cárceles en procesos totalmente irregulares que violan los principios fundamentales del derecho de las personas que se van a privar de la libertad. No hay capacidad del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU para acotar esta situación. El Comité contra la Tortura se ve muy limitado ante estas situaciones porque, insisto, Estados Unidos y sus aliados manipulan y someten a los pueblos con la finalidad de que puedan tener algunos ingresos. Y sobre todo el asunto de la privatización de las prisiones, que hace que se permita que se dé condiciones de precariedad, haya como este papel de decir, es que es una empresa privada, entonces no soy un actor para atender eso y por lo tanto no tengo responsabilidad. Eso es mentira, porque el gran negocio del imperialismo carcelario, el gran negocio de llevar a la prisión a las personas, es una situación que subyuga y violenta los derechos de los pueblos, y por eso
hay una gran escalada a nivel mundial y lamentablemente hay muy pocas organizaciones especializadas en el tema de las prisiones. Desapareció el Observatorio Internacional de Prisiones, hoy está Prison Insider, que hace una pequeña acción, y tenemos también a la Liga Internacional contra las Detenciones Arbitrarias allá en Francia, pero es todavía insuficiente. Por eso tenemos que fortalecer esta parte, porque todavía sobre el abuso, la miseria humana que generan, son explotados y utilizados como carne de negocio seres humanos que se les restringen sus derechos y que llegan a situaciones tan graves como las que hay allá en el SECOT en El Salvador, donde lo que se pide es la prueba de vida. Desde que empezó el periodo especial de restricciones a los derechos en El Salvador, hay personas que no se sabe si están vivas o están muertas. Hay una incidencia importante de personas que han muerto, jóvenes con insuficiencia renal aguda, derivadas de lo que se llama la rhabdomiolisis, es decir, la destrucción del tejido de los músculos que tapona los glomérulos renales y produce insuficiencia y la muerte, para que vean el tamaño de la tortura que hay. Y ya no se diga de estos centros de detención como los que hay en la Palestina ocupada, con ese informe espeluznante que Francesca Albanese nos diera y que hablara de genocidio y tortura. Es la misma modalidad que tiene la prisión administrativa que se tiene en la Palestina ocupada por parte del ente sionista, es la misma que se aplica en estas instalaciones del ICE, que, repito, es una regresión terrible hacia un anglosionismo que es el retorno del nazismo en nuestros países, y por lo tanto, por eso es tan importante luchar juntos, y qué bueno que Telesur está tan atenta de estos temas para poder fortalecer en esta guerra mediática tan necesaria y contundente. Sin duda, muy atentos a todo este escenario. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Gracias, un fuerte abrazo para todos y seguimos aquí pendientes. Muchísimas gracias. Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos desde Ciudad de México. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos propuesto en redes sociales. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. El Parlamento Europeo aprobó este martes un polémico reglamento que facilita la aceleración de deportaciones y avala la creación de centros de detención para migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea. Un punto muy controvertido, una medida denominada reglamento de retorno, calificada por sectores como una claudicación, ¿no?, a las políticas de exclusión. Sectores conservadores impulsan esta agenda de seguridad, mientras que fuerzas progresistas denuncian una violación a tratados internacionales. Me acompaña el doctor Eloy Abel Arcea, abogado de inmigración, fundador y director del bufete latino más grande en Nueva York. Muchísimas gracias, Eloy, por tu tiempo nuevamente. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer y un honor para mí estar aquí. Bueno, hablando de este nuevo reglamento, un ICE versión europea, ¿lo ves así? Se podría decir que sí. Es obvio que lo que están haciendo las autoridades en Europa es que han estado observando, analizando y haciendo una evaluación de lo que se está haciendo en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Muchas de las ideas, muchos de los principios, muchos de los conceptos son fotocopias, copias de lo que se ha estado haciendo desde enero del año 2025 en Estados Unidos. Sí, sin duda. Y quería preguntarte porque recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo veíamos en la primera parte del programa, estaba levantando la voz por la muerte de algunos connacionales en los Estados Unidos. Una situación o violación de los tratados internacionales de asilo, de deshumanización,
en torno a esta crisis migratoria que también pudiese trasladarse a la población latinoamericana en Europa. ¿Cómo ves también, ¿no?, el impacto que puede tener toda esta reglamentación de retorno en la población latina y sobre todo pues, acá en nuestro continente? Bueno, en realidad en Europa tenemos un fenómeno donde la población inmigrante viene de muchas partes distintas. Algunos vienen de Sudamérica, pero la mayoría vienen de otras partes, vienen de África, vienen de Asia, vienen de distintas partes del continente. En España, por ejemplo, son bien recibidos los latinoamericanos, como sabemos, por la madre patria. En otras partes de Europa, la presencia latinoamericana siempre lleva cierto tipo de roce por las diferencias culturales. Sin embargo, hemos visto que todo lo que son los países más importantes de Europa en los últimos 2 o 3 años han comenzado a hacerle una revisión a su posición con respecto a la inmigración. Alemania, como sabemos, permitió por mucho tiempo, cuando tenía esa política abierta, de puertas abiertas para todos los refugiados que venían del Medio Oriente y de otras partes, muchos musulmanes, en su mayoría africanos, entraron también a Alemania y otras partes de Europa durante ese periodo. Pero en este momento estamos viendo quizás una reevaluación de esa política. No es solamente 1 o 2 políticos. Aparentemente, este tipo de idea, este tipo de pensamiento ha estado cogiendo fuerza en varios países de Europa y se está formando este movimiento para darle un paro a la ola inmigrante que ha estado constantemente entrando a Europa. Sí, sin duda, una aprobación parlamentaria que es un giro en la política migratoria europea que se acentúa por el ascenso de partidos importantes de extrema derecha en varios países del continente. ¿Cómo estás viendo también el costo político de todas estas medidas? Y justo cuando organismos internacionales que denuncian estas prácticas también son criminalizados por estos mismos partidos y estos mismos movimientos de extrema derecha. Así es, pero mira, si nosotros hacemos un análisis histórico, políticamente siempre ha habido izquierda, derecha, cambios a través del planeta. Los seres humanos, esa es una reflexión de los gustos de los seres humanos, donde cambian de opinión, cambian de posición, comienzan a cansarse o aburrirse de un sistema, cambian a otro. O sea que realmente sí es cierto. Tristemente ha habido un incremento fuerte de políticas nacionalistas, de proteccionismos y de ciertas ideas que son contrarias a tener una hermandad para todos los inmigrantes en distintas partes de Estados Unidos, primordialmente en Estados Unidos y ahora a un menor nivel en Europa, pero es un comienzo que da señales de que quizás ese movimiento humano migratorio va a comenzar a ir más lento. Sin duda, muy atentos a este escenario y oportuno tu análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Muchas gracias a ustedes, se les quiere. Gracias, un abrazo. Eloy Abel Arcia, abogado de inmigración, doctor jurídico, y bueno, con él finalizamos este análisis en el mundo desde el sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, en Telegram también, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandó, gracias por seguirnos.